Expresión o comunicación no verbal, presentado por quien les habla, Eva Sandret Argomedo Madrid, Comunicación no verbal y cultura, UNAD 2024. Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre la relación entre cultura y comunicación, enfocándonos principalmente en la comunicación no verbal. Hoy exploraremos cómo la comunicación no verbal varía según la cultura y cómo afecta nuestras interacciones diarias, tanto con el entorno como con nosotros mismos. Comencemos. Pero para hablar de comunicación no verbal, ¿qué entendemos por comunicación no verbal? ¿Será que es solo una cosa o son varias cosas o es el conjunto de varias cosas? ¿O qué es la comunicación no verbal? Sencillo. Podríamos definir la comunicación no verbal como el proceso de transmitir mensajes sin el uso de la palabra. Esto incluye gestos, expresiones faciales, posturas y el uso del espacio y el tiempo durante las interacciones. Es decir, no es una sola cosa. Se puede decir que es el conjunto, la composición de varios elementos y aspectos como la expresión facial, la distancia corporal, la postura, los gestos con los brazos, con las manos, la mirada. Todo eso hace parte de lo que es la comunicación no verbal. Pero ¿y entonces cuál es la importancia de la comunicación no verbal? ¿Y cuáles son las características de la comunicación no verbal? Sencillo. Dentro de las características de la comunicación no verbal podríamos identificar dos elementos: ritmos de interacción e influencia de los ritmos biológicos. Pero, Eva, ¿cómo se come eso? Un ejemplo de los ritmos de interacción puede ser la entrevista programada. Dentro de la lectura del texto con el cual estamos basándonos para la realización de este video, se describe que una entrevista es una interacción programada en donde se mide la duración de las respuestas, el silencio del entrevistado, revelando patrones consistentes en su comportamiento y comunicación. Aquí es donde decidimos o podríamos asociar el adagio de una expresión puede más que 1000 palabras, una cara puede más que 1000 palabras, y sí, podríamos decir de que dentro de un escenario como lo es la entrevista, podremos leer e identificar cuál es la seguridad, cuál es la actitud, el dominio, la capacidad que tiene una persona que está siendo entrevistada para un puesto frente a varias cosas como lo son el conocimiento de la vacante, su formación y experiencia que pueda validar que es un candidato apto para dicha vacante, y la capacidad que tiene para dar solución a preguntas desde la inmediatez a personas con las cuales no ha tenido un contacto previo. Así que los ritmos de interacción se pueden asociar a situaciones como la entrevista o inclusive la presentación de una tesis. Sabemos que cuando una persona, para validar su título profesional a través de una tesis, pues tiene que tener una evaluación. ¿Y cómo tiene esta evaluación? A través del empoderamiento, el dominio y la capacidad que tenga de argumentar dicha tesis. Por su parte, hay algo que se llama ritmos biológicos, pero ¿y eso cómo se coge? ¿Cómo se come? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se coge? Sencillo. Podríamos decir que dentro de las características de la comunicación no verbal se encuentra la influencia de los ritmos biológicos. El antropólogo Elliot Chappell descubrió que nuestros ritmos de interacción son tan predecibles como nuestros ritmos biológicos, como el ritmo cardíaco o los ciclos menstruales. Entonces, cuando las mujeres estamos cada 28 días con una tristeza y unas ganas de llorar impresionantes, unas ganas de discutir y pelear con cualquier persona, pero no sabemos por qué, y a los días sentimos como que un cólico menstrual y que ya estamos en nuestro ciclo de menstruación, decimos, ¡ah! Ahorita entiendo yo por qué estaba tan llorona y tan peleonera. Pero es por eso, porque dentro del ritmo biológico el cuerpo habla y habla cuando sentimos alegría, sentimos calma, sentimos seguridad, inseguridad, enojo, tristeza, miedo.
Por ahí el adagio que decimos los hijos de que si las miradas mataran a mi mamá hace años me hubiese enterrado. Porque muchas veces cuando estamos en un proceso de crecimiento o incluso siendo adultos, cometemos acciones que no son bien vistas a los ojos de nuestros progenitores y a través de la mirada condenan dichos actos. Entonces, de allí podríamos también interpretar de que eso es una característica de la comunicación no verbal, es decir, ritmos de interacción y la influencia de los ritmos biológicos. Pero, ¿y la interpretación de patrones? Dominancia y sumisión, reacciones a la falta de respuesta. Sencillo. Frente a la dominancia y sumisión podríamos identificar que una persona tiene propiedad o no tiene propiedad de la información que está explicando o de la cual está siendo partícipe, de la manera en la cual habla o la manera en la cual se desconecta. ¿Y cómo así? Estudios demuestran que la cantidad de tiempo que alguien habla y cómo lo hace puede indicar su posición de dominancia o sumisión en una interacción. Por ejemplo, la persona que más habla en un grupo tiende a ser vista como el líder. ¿Por qué? Porque es una persona que habla, comunica, posiblemente da solución a problemáticas, entonces va teniendo como de manera inherente esa virtud de dirigir, de convocar, de liderar. Y la reacción a falta de respuestas, ¿no se han dado cuenta que cuando estamos hablando o comunicando algo y la reacción que tenemos es desde la inmediatez, desde el otro, nos puede dar miedo, ansiedad, temblores? O si esa persona no nos da respuesta, también nos da ansiedad, nervios y mucho miedo. Bueno, cuando no recibimos una respuesta inmediata, nuestras reacciones pueden variar desde acelerar nuestro discurso hasta evitar la conversación, lo que revela nuestra personalidad y manejo del estrés. Conclusiones. En resumen, la comunicación no verbal es un componente esencial en nuestras interacciones influenciada por patrones sociales, culturales e inclusive personales. Mi opinión personal frente a este tema es, personalmente creo que entender y reconocer estos patrones pueden mejorar significativamente nuestras relaciones y habilidades comunicativas con el otro y con nosotros mismos. Al ser conscientes de cómo nos comunicamos no verbalmente, podríamos adaptarnos mejor a diferentes contextos culturales y sociales. Y para cierre, espero que esta presentación les haya brindado una nueva perspectiva sobre lo que es la comunicación no verbal, principalmente su importancia y las características de este. Agradezco enormemente la atención y el tiempo invertido para escuchar esta presentación, para visualizarla. Espero que haya sido de la claridad y del agrado de todos. Les mando mucha gratitud, un abrazo virtual y hasta luego. Chao, chao.